Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver la siguiente parte de este tema del día de hoy. Estamos analizando la ley de los gases de forma general o según la ley de Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac o de Charles, ¿vale? Y para poder entender esto de mejor forma, pues hay que hacer los ejercicios, ¿vale? Los ejercicios nos van a ayudar un buen para poder nosotros definir y poder nosotros reconocer las variables y bla, bla, bla. Entonces voy a hacer una serie de ejercicios bastante sencillos en las que pues te van a ayudar, te van a permitir darte una idea de qué es lo que tienes que hacer en tu actividad de refuerzo, ¿vale? Entonces voy a empezar con algunos de ellos. Dice aquí que una cantidad de gas, déjenme quitarle ese 2 porque no es la numeración correcta, entonces así, ¿vale? Dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros cúbicos. Bueno, pues entonces tenemos por ahí un volumen, al que voy a llamar en este caso volumen nada más. Todavía no le voy a poner número, tengo que terminar de leer el problema. 70 centímetros cúbicos. Dice a una presión de 0.78 atmósferas. Bueno, pues entonces vamos a ponerle aquí también una presión de 0.78 atm. Atm recuerda que son atmósferas. Dice, ¿qué volumen ocupará? Ok, entonces ya sé que este va a ser el volumen 1, ¿sale? Y el que me están pidiendo pues es el volumen 2. El que no conozco es el volumen 2. Dice, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas? O sea que esta sería la presión 1 y por acá pondríamos la presión número 2 que sería de 1.2 atmósferas. Tú puedes organizar tus datos como mejor prefieras, siempre y cuando organices tus datos, ¿no? Entonces, si tú te fijas, el problema nos dice al final claramente que la temperatura no cambia. Entonces, como la temperatura no cambia, entonces sería una variación de la ley general de los gases que se llama ley de Boyle-Mariotte. Entonces, lo único que vamos a hacer es, si la temperatura no cambia, es la única que no voy a poner en la fórmula, ¿no? La fórmula siempre va a tener presión, volumen y temperatura. Pero como la temperatura no cambia, pues entonces la temperatura no la pongo, es más, la voy a borrar, esa ni siquiera la voy a ocupar. Entonces me va a quedar presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Ya está tu fórmula, no tiene gran ciencia. Sustituimos los datos porque tengo que despejar el volumen 2. Siempre va a ser más fácil, bueno, yo considero que siempre va a ser más fácil que sustituyas para que después despejes y no te hagas bolas con las letras. La única letra que te va a quedar, esa es la que tienes que despejar. Entonces yo te recomiendo que primero sustituyas, ¿sale? Entonces la presión 1 nos dice que es de 0.78 atmósferas. El volumen 1 nos dice que es de 70 centímetros cúbicos. Y esto es igual a la presión 2 que nos dice que es de 1.2 atmósferas por el volumen 2 que pues no sé cuál es. Entonces el que voy a despejar es el volumen 2. Quiere decir entonces que esta 1.2 atmósferas que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Y va a quedar bien fácil. Entonces va a ser más o menos algo así. Va a quedar como 0.78 atmósferas que multiplica a 70 centímetros cúbicos, ¿sale? Y eso dividido entre 1.2 atmósferas. Te comentaba que las unidades deben de ser las mismas porque, bueno, pues evidentemente aquí las atmósferas se van a cancelar con las atmósferas. Si la presión 1 estuviera en pascales y la presión 2 estuviera en milímetros de mercurio, pues entonces tendríamos un problema porque ¿cómo las voy a cancelar? Las dos tienen que estar en pascales o las dos tienen que estar en lo que tú quieras, pero las dos tienen que estar en las mismas unidades. Siempre fíjate en eso. No tienes que estar cambiando nada más porque sí. Tienes que fijarte que las unidades correspondan y nada más. Eso es igual al volumen 2. Entonces, pues obviamente voy a requerir mi calculadora, voy a necesitar mi calculadora para hacer la operación y hacemos la operación 0.78 por 70 y luego entre 1.2. Está bastante sencillo. Entonces aquí vamos a obtener que el volumen 2, chicos y chicas, después de hacer la operación, el volumen 2 va a ser igual a 45.5. Como es volumen, lo único que me quedó, si te fijas, aquí lo voy a poner en amarillo, lo único que me quedaron fueron los centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, pues la unidad que corresponde son centímetros cúbicos. Ten cuidado con eso, si aquí te quedan centímetros cúbicos y tú le pones litros, pues entonces vamos a echar a perder un ejercicio que estaba bastante sencillo, ¿vale? Entonces, ya viste cómo se hace, está muy sencillo. Vamos a hacer más ejemplos, evidentemente, pero ya más o menos viste cómo se tiene que hacer, ¿sale? En el siguiente ejemplo nos pide que, dice que a una presión de 17 atmósferas, entonces ya tengo una presión. Presión es igual a 17 atmósferas.
No le voy a poner si es 1 o 2 hasta que termine de leer el problema bien como debe de ser. Entonces dice, a presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15. Ok, entonces el volumen número 1 es 25 litros. Y obviamente cuando la temperatura es constante hay un cambio de volumen, ahora ya se ocupan 15 litros, hubo una contracción. En este caso este proceso se llama proceso de contracción. Hay otros procesos como el de expansión, en donde el volumen original es mucho más pequeño que el final, si estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior el volumen 1 fueron 70 y el volumen 2 fueron 45. Evidentemente hubo una reducción, entonces eso se llama contracción. Cuando hay un aumento entre el volumen 1 y el volumen 2 se le va a llamar expansión, ¿vale? Entonces el volumen número 2 es 15 litros. Dice cuál es la presión, cuál será la presión que ejerce. Entonces vamos a ponerle aquí presión número 1 y lo que hay que calcular es la presión número 2, ¿vale? Entonces vamos a poner la fórmula. Tenemos en este caso la misma ley, la ley de Boyle-Marriott, porque no menciona o nos dice que la temperatura es constante, no menciona ningún dato de temperatura y además nos dice que la temperatura es constante. Entonces la fórmula es la misma, la presión número 1 por el volumen número 1 es igual a la presión número 2 por el volumen número 2, ¿vale? Entonces la presión número 1, en este caso son 17 atmósferas, ¿va? La del volumen número 1, 25 litros. La presión número 2 no la conozco. Y el volumen número 2, 15 litros. ¿Sale? Entonces ahora de esa fórmula vamos a despejar los 15 litros. Estos 15, perdón, la presión 2. Estos 15 litros los voy a pasar del otro lado dividiendo. Y al hacerlo, entonces me va a quedar algo así. 17 atmósferas, ¿no? Por 25 litros y después eso lo divido entre 15 litros, ¿sale? Y entonces ya con eso voy a tener mi despeje. Esto obviamente va a ser igual a la presión 2. Se cancelan los litros con los litros y solamente me van a quedar atmósferas. Es más, también lo voy a poner de color amarillo las atmósferas para que nos acordemos que la unidad que va a quedar al final van a ser atmósferas. Ahí está en amarillo. Entonces la presión 2, al hacer la operación, la presión número 2 va a ser igual a, tenemos que hacer la multiplicación y la división, o sea, 17 por 25, 17 por 25 y lo que salga entre 15. Y bueno, chequenlo con su calculadora, chicos, obviamente, para que verifiquen que lo haya yo metido bien. Entonces a mí me sale 28.33 y lo pusimos en amarillo, entonces tendremos que tomarlo en cuenta, ¿no? ATM, o sea, atmósferas. Y con eso terminamos la parte del análisis de la regla o de la ley de Boyle-Marriott. Evidentemente, pues no nada más es ese tipo de regla, también hay otro tipo de reglas, otro tipo de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer un tercer ejemplo en el que nos dice ahora que la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2.5 atmósferas. Entonces ahora tenemos que la presión es de 2.5 atmósferas. Generalmente la presión en los neumáticos no es o no se mide en atmósferas, se mide en libras por pulgada cuadrada o en PSI, pero en este caso la tenemos en atmósferas y no necesitamos cambiar la otra cosa, así que se quede, así está bien. Luego nos dice que a una temperatura de 20 grados, entonces por acá le vamos a poner la temperatura que sería igual a 20 grados Celsius. Lo dice, después de un largo recorrido la temperatura del aire asciende a 55 grados, entonces sería la temperatura número 2. La temperatura número 1 en 20 grados Celsius, la temperatura número 2 en 55 grados Celsius, ¿vale? ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Entonces nos están pidiendo la presión número 2. Pero ahora, si tú te fijas, tenemos presión y temperatura. La fórmula o la regla, me regreso a lo que estábamos viendo en algún momento, la presión en este caso, aquí lo que tengo constante es el volumen. ¿Ya viste? Lo que tengo nada más en el problemita es la presión y la temperatura. Quiere decir que estamos hablando de un ejercicio que corresponde a la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Entonces dice, tiene una presión de 2.5, la temperatura aumenta de 20 a 55 y la presión otra vez. No habla para nada del volumen, no tenemos volumen, entonces vamos a suponer que el volumen es constante. Entonces nos quedaría que la presión número 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2, ¿vale? La presión 1 son 2.5 atmósferas. La temperatura 1, 20 grados Celsius.
La presión 2, no sé, es lo que vamos a calcular. Y la temperatura 2, 55 grados Celsius. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Este 55 grados Celsius se está dividiendo y va a pasar del otro lado multiplicando a 2.5 atmósferas. Entonces quedaría más o menos así. 55 grados Celsius que multiplica a 2.5 atmósferas dividido entre 20 grados Celsius, y eso va a ser igual a la presión 2. Al hacer las operaciones en la calculadora, obviamente, entonces vamos a obtener lo siguiente: 55 por 2.5 y lo que salga entre 20, ¿vale? Y eso nos va a dar como resultado 6.87. Quiere decir entonces que la presión número 2 va a ser igual a 6.875. Con dos cifras que le pongas está bien, pero en este caso la calculadora nos da 3, no nos cuesta nada poner las 3 cifras. Cuando sean un buen, nada más pone 2 y con esas 2 es suficiente, ¿sale? Ahora las unidades, aquí los grados Celsius se cancelan con los grados Celsius, ¿sale? Quiere decir que obviamente nos quedan atmósferas y eso es lo que vamos a ponerle, ¿sale? Las atmósferas. Y nada más. Acá le ponemos ATM, que serían atmósferas, y con eso terminamos nuestro tercer ejercicio, ¿sale? Espero que no tengan tantas dudas. De verdad les agradezco mucho su atención y en un momento seguimos con los demás ejercicios, ¿vale? Gracias.